sí hemos tenido muchos avances en cuanto a hablar de salud mental, a normalizar incluso lo que es la salud mental y las afectaciones de salud mental. Perdón. Pero como les decía, es muy necesario hablar de estos temas, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Yareni Sánchez, soy licenciada en psicología. Perdón, con amplia experiencia trabajando con personas sobrevivientes de violencia, ¿verdad? Y a su vez trabajando con profesionales y enfocados en lo que es el autocuidado en personas en personas cuidadoras de otras personas o personas que se dedican, ¿verdad? Que trabajan diversos temas. Sabemos que hoy en día, pues, tenemos tantas ocupaciones, tantas cosas que nos ocupan nuestra mente, pero como les decía, poco es lo que se habla de la salud mental y muchas veces tenemos miedo de tocar estos temas. Entonces, hoy quiero acompañarles a reflexionar sobre el burnout y el poder del autocuidado. Ok, entonces el tema de hoy del burnout al balance, cómo cuidar tu salud mental sin dejar de avanzar. Entonces, uy, alguien me está rayando la pantalla. Catherine, tenemos ahí que nos están rayando la pantallita. Bueno, vamos a... Es que como dijo que relajaran, entonces creo que lo tomaron bien. No, no, Eso pero no se veo, están relajen, ¿no? sacando ese niño interior. Excelente, me gusta que se relajen y que lo vean como un espacio. Este es nuestro espacio seguro el día de hoy, ¿verdad? Donde vamos a poder conversar y ustedes van a poder despejar dudas si tienen algunas dudas en el proceso de este webinar del día de hoy. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy es comprender qué es el burnout y cuáles son los efectos en la salud mental y cómo aplicar el autocuidado para mantener el equilibrio sin dejar de avanzar. Si ustedes se fijan, aquí estamos tratando de tocar varios temas, ¿verdad? Porque no solamente es el burnout o el síndrome del quemado, ¿ok? Porque ¿qué pasa si yo identifico que estoy con síntomas o estoy teniendo el síndrome del quemado o me estoy identificando con él? Entonces les vamos a ir enseñando cómo aplicar el autocuidado, qué es autocuidado, qué no es autocuidado y cómo vamos a mantener ese equilibrio para poder avanzar en cuáles son las metas que nosotras y nosotros nos ponemos, ¿verdad? Como profesionales. Entonces, el día de hoy vamos a identificar qué hacemos para sentirnos bien. Y pues comenzamos con esta pregunta y les pido que lo coloquen en el chat o si alguien quiere participar, ¿verdad? Decírnoslo así con su voz. Me gustaría escucharlos. Sería genial poder escucharlos. ¿Con qué palabra describirían su nivel de energía hoy? A ver, ¿quién nos quiere colaborar, ya sea en el chat o compartiéndonos con su voz? ¿Tenemos a alguien en el chat? Sí, tenemos a Mirelis que nos dice proactiva. Proactiva, excelente, me gusta que se sientan así, ¿verdad? Y que se sientan motivadas y motivados. ¿Alguien más que le gustaría compartirnos cómo se siente hoy? Cansancio, nos dice Edith. Ay, el Ella ombliguito nos de la dice nivel semana, ¿verdad? medio. Muy bien, Me levanté con un 10% y después del gym 80%. Súper. excelente. Ajá. Abdel nos dice ya casi jueves. Miércoles, ya casi jueves y casi viernes, ¿verdad? Ajá. Enferma. También nos dicen al 100 con toda la actitud. Gracias a Dios bien, nos dice Heidi. 0% energía, dice Nancy. Ya casi Esperemos fue que después de viernes. aquí salga mejor. Evelyn nos dice al 100. Carol, con actitud. Eso, Carol. Eso, esa es la actitud. Muy bien, gracias Katherine y gracias a los compañeros y compañeras que nos han compartido su estado de ánimo el día de hoy. Y pues yo les comparto cómo me siento yo. Me siento bastante contenta de poder estar aquí en este espacio, de poder acompañarles en este espacio de aprendizaje, de verdad que es para todos nosotros, todas nosotras. Estamos aquí con todo el ánimo posible para poder
tanto guiarles, como les decía, en este proceso de aprendizaje, como también aprender de ustedes, qué técnicas de autocuidado están utilizando, qué conocen ustedes del burnout y cómo se están sintiendo, ¿verdad? A lo largo de esta jornada. Entonces, bueno, tocamos esto, cómo nos sentimos el día de hoy, pero también quiero conocer, me gustaría conocer esto, cómo se han sentido, perdón, se han sentido agotados últimamente o agotadas últimamente. Entonces, si ustedes se fijan, la pregunta anterior era hoy, el día de hoy. Pero en esta busco que reflexionemos en cómo nos hemos sentido últimamente, si estamos agotados o agotadas o definitivamente estamos con un mejor ánimo. Entonces pueden escribirlo en el chat o igual la invitación a que puedan participar mediante hacer uso de su voz también, ¿verdad? Son bienvenidos y bienvenidas a los comentarios. Nos dicen que sí. Muy bien. Sí, mucho, todos los días, 100% cansada. Full agotado. Agotados. Ok. ¿Alguien Años más? agotados, nos dice Oscar. ¿Años qué, perdón? Años agotados. Wow, años agotados. Bueno, no vamos a cambiar todos esos años en un solo momento, pero esperemos que hoy se vayan con estrategias para poder sentirse mejor y cambiar ese estado de agotamiento, ¿verdad? Que han tenido últimamente. Entonces, el objetivo de hoy es ayudarnos a entender qué es el síndrome del quemado o el síndrome del burnout, cómo afecta nuestra salud mental y qué podemos hacer para reconectar con nosotros mismos sin dejar de avanzar en las metas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, es importante que primero identifiquemos, sepamos a qué se refiere, de qué nos está hablando Yareni, el síndrome del quemado. Quizás en algún momento han escuchado la definición o quizás es la primera vez que la escuchan, no sé, ¿verdad? Va a depender mucho de muchas cosas, de muchos factores. Entonces, ¿qué es el burnout? Según la definición por la Organización Mundial de la Salud, es el síndrome resultante de estrés crónico en el trabajo, que dicho estrés no se ha gestionado con éxito. Entonces, existen síntomas principales, hay agotamiento físico y agotamiento emocional. Si se fijan, ¿verdad? En la pregunta anterior les preguntaba cómo se sentían, si se sentían agotados o no. Existe lo que es la despersonalización o cinismo, ya luego les vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Y también se puede experimentar mediante la disminución de la realización personal. ¿Qué significa esto? Okay, el burnout también es conocido como el síndrome del quemado. Es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por estrés crónico que está especialmente relacionado con lo que es el trabajo, con las responsabilidades constantes, pero no se refiere solamente al trabajo, ¿verdad? Porque lejos de ser personas, o perdón, aparte de ser personas que trabajamos, que estamos quizás en una oficina trabajando con otras personas, también somos madres, padres, hermanos, hermanas, tenemos otros roles dentro de nuestra familia y también dentro de la sociedad. Entonces, ok, aquí habla de un estrés crónico, pero ok, definamos qué es estrés también. Existen dos categorías para diferenciar lo que es el estrés. Uno de ellos es el eustrés o el estrés positivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es esto? El estrés positivo es aquello que nos hace sentir bien, que nos motiva a realizar, a tener acciones, ya sea para sentirnos bien, para cumplir a cabalidad con nuestras responsabilidades, ¿verdad? Esto es lo que nos da bienestar de alguna manera. Pero también está lo que es el distrés, que es el estrés negativo, que por ahí viene lo que es el síndrome del quemado. Entonces, dentro del estrés negativo hay como dos escalas de los niveles o los grados de estrés, que es el estrés agudo, que se refiere a, es el que dura un periodo corto de tiempo. Con un ejemplo que les puedo dar de estrés agudo es que, ok, tenemos que entregar un reporte en la empresa o en la organización donde trabajamos y tenemos un límite de tiempo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos o qué hacen ustedes? Nos programamos, ¿verdad? Nos dan una fecha de entrega, entonces decimos, bueno, voy a trabajar tanto tiempo durante una semana o durante 2 semanas, dependiendo
del nivel de dificultad que tenga ese informe, siguiendo siempre con el ejemplo. Entonces, pero esto es a corto plazo. Una vez que entregamos el informe, que realizamos el examen que tenemos que realizar o hacemos la actividad que tenemos programada, ese estrés queda ahí. Pero cuando nos enfrentamos a un estrés crónico, que sería como el otro nivel del estrés o la otra clasificación, es algo que lleva más tiempo ocurriendo. Entonces, ¿qué ejemplo puede ser? Que estamos teniendo largas jornadas de trabajo en donde no nos desconectamos del trabajo, en donde tenemos mucha demanda y la demanda nunca baja. O sea, sí tenemos periodos así, ¿verdad? En nuestras organizaciones o en nuestras instituciones, en donde, por ejemplo, cuando hacemos cierre de año fiscal, tenemos todo encima, informes, bueno, de todo existe. Pero si ese estrés se prolonga durante meses y meses, entonces nos puede llevar a lo que es, como dice ahí mismo, ¿verdad? El síndrome resultante del estrés crónico, porque es por mucho tiempo y eso ya nos trae afectaciones a nivel emocional, a nivel físico, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, ay, perdón, se me movió. Ah, ujú. Cuando habla de agotamiento físico y emocional, estamos hablando de un agotamiento extremo, en donde nos acostamos cansados y nos levantamos más cansados de lo que nos acostamos, ¿verdad? Y como decían en el chat, me siento un cansancio que lleva años estando conmigo. Ya decimos que esto es como parte de mi vida. Lo hemos normalizado cuando en realidad no debería ser así. Entonces, ok, hablamos de agotamiento extremo, tenemos una fatiga crónica y creo que todos en algún momento lo hemos experimentado. Llegamos a nuestro trabajo, pero con las energías al 0%, que sobrevivimos a punta de café, ¿verdad? Muchas veces. Decimos que el café es vida porque sin el café yo no puedo, no puedo funcionar. Es como que estoy apagada. Entonces, ¿qué más existe? Donde hablamos de despersonalización o cinismo, la palabra cinismo no me gusta mucho utilizarla, em, pero habla de que como que no nos familiarizamos con nada del trabajo, nos sentimos completamente como excluidos, pero es porque nosotros mismos nos sentimos de esa manera. No confiamos, sentimos que ningún compañero es alguien de confiar para nosotros, que todo puede estar en nuestra contra. Y también está la disminución de la realización personal. ¿A qué se refiere esto? Cuando tenemos esa sensación de ineficacia o falta de esa realización personal, ¿verdad? ¿Alguna vez, y esto sí es una pregunta que quizás solo la pueden plantear ustedes solo en su cabeza y si quieren responderla, pues excelente, bienvenidos sean los comentarios, pero ¿alguna vez ustedes se han sentido que son insuficientes en su trabajo? ¿Han sentido que por más que hagan, no avanzan? Que se sienten agotados, perdón, que se sienten agotados y tienen esa falta de conexión. Vamos a ver, tenemos una manito levantada, Edwin Fernando. Sí, buenas tardes, licenciada. Es un Buenas tardes. gusto estar aquí en esta capacitación y pues aprender, ¿verdad?, de la mano de una profesional. Tengo una pregunta. Todos estos síntomas principales que usted ha descrito ahorita, ¿esto va de la mano con la depresión o o el burnout está dentro de de la depresión? Ok. Al contrario, la depresión es uno de los síntomas que se pueden desarrollar cuando estamos experimentando el burnout o el síndrome del quemado. Entonces, el síndrome del quemado abarca una serie de síntomas, por así decirlo, ¿verdad? Por eso el nombre de síndrome, porque podemos tener varios síntomas, no necesariamente van a ser todos los que se mencionan, pero sí puede cumplir con algunos criterios. No sé si responde su pregunta. Muchas gracias, licenciada. Sí, sí la respondió. Muy Gracias. bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Yo me quedo así como que lo voy a escuchar solo. Muy bien, entonces, ¿qué ejemplo les podemos dar? Bueno, aquí hablamos de ejemplos cotidianos
en profesionales, en personas emprendedoras, en cuidadores incluso. Bueno, en profesionales, un profesional que se siente vacío a pesar de estar cumpliendo sus metas. Y yo lo he observado en mi práctica, tanto práctica clínica como trabajando, ¿verdad? Dentro de una institución como tal, en donde hay profesionales que decimos, pero es que lo tiene todo. Tiene un buen trabajo, tiene un buen puesto, ha sido ascendido o ascendida, ha recibido aumentos, tiene, por decirlo así, nombre dentro de la institución o dentro de su carrera profesional, y aún así se sienten vacíos, sienten como que no han hecho nada. Entonces, eso podría ser como ejemplo, ¿verdad? De personas que quizás pueden estar atravesando, pueden estar en un síndrome del quemado. También está dentro de las personas que pueden sufrir, bueno, en general todos podemos sufrir o podemos estar padeciendo de lo que es el síndrome del quemado o el burnout, como ustedes lo quieran llamar. Las personas cuidadoras, que cuidan a otras personas, personas que son madres o padres a tiempo completo, o madres a tiempo completo, pero también tienen y padres, ¿verdad? Tienen que trabajar fuera de casa. Bueno, los que son, yo soy mamá y yo sé que es bastante demandante el trabajo de ser mamá y nunca termina, más las responsabilidades profesionales. También las personas que cuidan, por ejemplo, de adultos mayores, que dependen completamente de la otra persona, personas con alguna discapacidad física, con alguna discapacidad mental incluso o intelectual, también pueden experimentar lo que es el síndrome del quemado. ¿Por qué? Porque tiene quizás poco tiempo o hay mal manejo del tiempo en el que le dedica a la otra persona, a las otras actividades y que se dedica a sí misma. También una persona emprendedora, por ejemplo, no sé si aquí tenemos emprendedores o emprendedoras que tienen muchas responsabilidades sobre sus hombros. A veces que yo veo así como en mi libro vamos a decirlo, en mi libro de bolsillo, ¿verdad? Que es TikTok, a veces veo que dicen, que hablan en tercera persona o en plural. Nosotros hacemos los envíos a tal hora, recibimos los pedidos, pero al final solo es una sola persona que se encarga de todo. De recibir llamadas, de recibir los pedidos, de hacer los envíos, de contactar proveedores, de hacer el aseo en su emprendimiento. Entonces, esto también puede llevarnos a lo que es el síndrome del quemado. Y ni digamos, una persona que esté teniendo los tres roles que yo les estoy mencionando, ¿verdad? Que tiene un trabajo formal, que aparte de eso atiende a su familia y encima de todo, también tiene un emprendimiento. Qué difícil, qué cansado es para esta persona que tiene un sinfín de actividades y muy pocas veces se dedica tiempo a sí mismo o a sí misma para poder descansar, porque nos han enseñado que descansar es algo para los flojos, para los haraganes, ¿verdad? Y tenemos ese pensamiento de que es que no puedo descansar porque me siento culpable. Y como les digo, yo lo he escuchado mucho con madres, con personas que son profesionales que dicen, bueno, las que dicen es que yo voy al trabajo aún estando enfermo o estando enferma. Me dan incapacidad y no me tomo ese tiempo porque me siento culpable. Quizás no lo dicen de forma así espontánea, pero muy en el fondo es el pensamiento que existe, ¿verdad? Entonces, ¿les suena familiar a ustedes esto que les estoy mencionando? ¿O no? ¿O no se identifican? Nunca lo han siquiera visualizado. Mencionan que sí, le suena familiar. Stephanie nos dice que el sistema nervioso colapsa. Astrid que sí, súper identificada, bastante identificada. ¿Qué les Entonces, ha pasado? exactamente, yo creo que a todos nos ha pasado, incluso a mí que soy psicóloga, que en teoría, ¿verdad? Tenemos todas las estrategias de afrontamiento, pero a veces no nos funcionan esas estrategias. Y es muy normal y es importante que aprendamos a normalizar de que estamos cansados o estamos cansadas, pero que también necesitamos descansar. Entonces, en la siguiente, ¿cómo saber si lo estoy experimentando? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo identificarían ustedes? Aparte del cansancio extremo que podemos sentir, hablando, como retomando un poco de lo que les hemos explicado en las diapositivas anteriores.
bueno, quizás sea un poco difícil de identificarlo porque quizás lo sentimos, pero no lo hemos hecho consciente. Muy bien. Entonces, los efectos del burnout, ok, vamos a retomar aquí. ¿Cómo saber si yo lo estoy experimentando? El burnout no solamente es estar cansado. El síndrome del quemado es tener efectos profundos en la salud mental y en nuestra salud emocional. ¿Cómo cuáles? Quiero ver aquí. Aquí podemos ver efectos del burnout en la salud mental. Podemos tener ansiedad, podemos sentir depresión, o quizás estamos sintiendo depresión, trastornos del sueño, problemas de memoria, poca concentración, afectación en las relaciones personales y laborales. Ok, hablemos un poco de lo que es la ansiedad, porque de repente o sea, podemos escuchar el término ansiedad, ajá, pero ¿cómo identifico que estoy teniendo ansiedad, verdad? ¿Qué síntomas experimenta una persona que está sufriendo, padeciendo de ansiedad? Entonces, de las principales características de una persona que está sintiendo ansiedad o está viviendo con ansiedad es palpitaciones. El corazón palpita así súper rápido, sentimos que se nos va a salir y rápido. O sea, el palpitar es totalmente diferente a como cuando el corazón palpita de forma normal. Nos sentimos como preocupados. Tenemos malestares estomacales, podemos sentir, como decimos, en la boca del estómago, ¿verdad? Así como sensación de vacío, pensamientos que están aquí como se hace un solo relajo en nuestra cabecita, 1000 pensamientos que van a 1000 por hora, ¿verdad? Y de repente, bueno, no estoy viendo, no puedo ver los rostros, pero me imagino que más de alguna de estar diciendo, ay, es cierto, eso estoy experimentando o lo he experimentado. ¿Qué otra cosa? Pueden haber sueños recurrentes, pesadillas, sentimos que no tenemos un descanso adecuado y normalmente la depresión, perdón, la ansiedad va de la mano con la depresión. La depresión, ¿qué es? Es sentirnos tristes por más de 3 semanas, que como que nada nos motiva, hacemos cosas que normalmente nos causarían bienestar o nos causarían ese placer, eso de sentir, ay, qué rico, qué bien se siente, pero nos identificamos que no nos sentimos tan bien como antes. Nada me motiva, no tengo ganas de salir, no tengo ganas ni siquiera de arreglarme, o me arreglo, pero porque de veras, va, porque mi trabajo me exige que yo ande bien peinadita, maquillada, o los hombres así con su barbita bonita y todo. Pero la persona que está teniendo depresión pierde esa motivación. Se le ve un estado de ánimo pues bastante bajo, poca energía. Dentro de los trastornos del sueño puede existir que nos da más sueño de lo normal o nos da menos sueño de lo normal. Que decimos es que, pues chica, yo llego a la casa y yo quiero llegar solo a dormir. Me acuesto a las 7 de la noche y siento que la noche me es corta, aunque yo duerma y me levante a las, no sé a qué hora se levantan ustedes, 5 o 6 de la mañana, pero siempre con aquel cansancio, aquel agotamiento y aquel sueño constante, o al revés, o lo contrario, ¿verdad? Que ay, que no tenemos sueño. Nos cuesta conciliar el sueño porque hay muchos pensamientos que están aquí bombardeándonos nuestra cabecita y empezamos a rumiar esos pensamientos, empezamos a, a, a reproducir en nuestra cabeza todo lo que hicimos durante todo el día. Eso puede ser uno de los síntomas. Otro que puede haber también es problemas de memoria. Se nos olvidan las cosas. Ay, es que se me olvidó que tenía una reunión a las 3 de la tarde, o se nos olvidó que hoy era el webinar, ¿verdad? De salud mental y puchica, me conecta de tarde porque no lo agendé y se me olvidó, o no me conecté y me perdí este webinar, hablando de algo como más específico. Problemas en la concentración, lo hemos sentido en algún momento, que sentimos que no, intentamos hacer algo y no por factores externos, porque a veces no nos concentramos porque de repente nos hablan bastante, que suena el teléfono, que tenemos un montón de cosas que hacer y no podemos lograr esa concentración. Pero en este caso es cuando por más que yo intente, aunque esté en silencio el espacio donde estoy, que esté en las condiciones óptimas para poder hacer las cosas, no me puedo concentrar. Catherine, ¿tiene una pregunta? Tenemos comentarios en Ok, el chat.
Ok, nos menciona, sufro depresión desde hace 10 años y aparte tengo todos esos síntomas. Le respondieron a la persona exactamente en la misma página. Luego otra persona nos dice, definitivamente ya casi 4 años de medicamentos permanentes para la ansiedad y lograr dormir corrido, para eliminar pensamientos rumiantes. Y aún así a veces sentir presión en el tórax que no nos deja dormir. Otra persona nos menciona, ya cuando la melatonina no apoya en lo absoluto a poder descansar. Luego, si la melatonina solo causa efecto en un periodo medio de 3 meses, luego se tienen que hacer pausas por el mismo tiempo porque si no, no funciona. Igual las horas que debe tomarse la melatonina en ese tiempo. También tenemos comentarios en Facebook y nos dicen, se siente más vacío esforzarse y ver que quien no se esfuerza tanto tiene mejores beneficios. Wow, qué profundo y qué fuerte todo lo que, y gracias por comentarnos, ¿verdad? Y por compartirnos esas vivencias personales. Realmente, el trabajo terapéutico, por ejemplo, hablando un poco de lo que mencionan de que tienen 4 años con medicamentos, el trabajo terapéutico va de la mano de los psicofármacos. O sea, no basta solamente con tomar antidepresivos, ansiolíticos, sino que también hacer actividades que nos ayuden a sentirnos mejor, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los pensamientos que están aquí, esos pensamientos rumiantes, como ahí mismo lo mencionan? Entonces, hay muchas actividades y definitivamente son cosas que se deben trabajar en terapia, ¿verdad? Porque como les digo, no es suficiente el tener medicamentos, sí, muy necesario, si el psiquiatra y el psicólogo lo recomiendan, es completamente necesario, pero también va de la mano del trabajo terapéutico y del trabajo que la persona hace en ese momento. Claro, el trabajo de nosotros como psicólogos es guiar a la persona de, ok, si tengo pensamientos rumiantes, ¿qué actividades que necesito hacer para controlar esos pensamientos? Si siento que tengo poca energía, ¿qué actividades físicas puedo hacer para mejorar esos niveles de energía? Si siento, y siempre si hay mala energía, ok, vemos qué hábitos alimenticios está teniendo, ¿verdad? Y como les digo, todo esto va de la mano, tanto con el profesional de psiquiatría como con el profesional perdón, con el psicólogo o psicóloga. Perdón. Y lo último que decían, que a veces sentimos esa desmotivación de que las personas que menos se esfuerzan son las que obtienen a veces mejores resultados, ¿verdad? Creo que era así el último comentario, Catherine. Realmente puede llegar a desmotivarnos, pero sabiendo que de repente veamos que las personas se esfuerzan poco, pero no vemos qué es lo que hay detrás como de eso, ¿verdad? Que la persona como se le facilita, porque de repente también hay que ¿cómo les digo? Como ver cuáles son las fortalezas que como personas y profesionales tenemos. De repente lo que para mí puede ser algo sumamente difícil de hacer, de enfocarme, para Catherine puede ser algo muy fácil que se le dé. Así como hay personas que dicen, no, yo jamás daría una capacitación porque me muero de los nervios, hay personas que dicen, no, si para mí es lo más sencillo, ¿verdad? Y así hablando, y podríamos poner un montón de ejemplos de cada una de las áreas a las que ustedes se dedican, de los tipos de trabajo que ustedes realizan, del tipo de ambiente en el que ustedes se desarrollan también, porque no solamente en el ambiente laboral, puede ser incluso en el ambiente familiar. Si ustedes tienen hermanos, vaya, yo tengo 2 hermanos más, todos somos criados bajo la misma enseñanza, cultura, mamá y papá y todo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene diferente personalidad y creo que eso también entra en juego en las relaciones laborales, ¿verdad? Y es importante que podamos identificar cuáles son como nuestras fortalezas. Hacer esos FODAs personales son sumamente importantes para ver en qué podemos mejorar, pero también cuáles son las cosas en las que nosotros tenemos esa fuerza, esa fortaleza para poder realizar nuestro trabajo y sentirnos bien. Va, muy bien. Si no hay ninguna otra consulta, entonces continuamos. Hablando también, bueno, en la parte de arriba hablamos de los efectos en la salud mental, pero también existen consecuencias a nivel físico. Posibles consecuencias, dolores de cabeza, fatiga crónica, problemas digestivos. Entonces, dolores de cabeza, lo que comúnmente le llaman la cefalea tensional, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos sentido dolores de cabeza que a veces nos duele
todo aquí, hay diferentes áreas, a veces aquí, a veces aquí, a veces aquí. Va a depender de qué es lo que lo esté causando. Pero en su mayoría, si estamos experimentando el síndrome del quemado o un estrés crónico, entonces posiblemente estemos sintiendo estos síntomas o esta afectación a nivel físico. Problemas gastrointestinales, como cuáles. Tengo dificultades para ir al baño, es decir, estreñimiento o idas frecuentes al baño. Hay personas que cuando se ponen preocupadas, se ponen estresadas o ansiosas, les da aquello de ir constantemente al baño, ¿verdad? Les da diarrea, por ejemplo. Y a veces lo tenemos como que no lo identificamos. De repente, no vamos a decir que normalizado, pero no sabemos si es parte de nuestras funciones normales o que realmente estamos sintiendo, estamos viviendo estas consecuencias a nivel físico. Nuestras necesidades fisiológicas se ven alteradas, sudoración excesiva, por lo general, fatiga persistente, que aunque tomemos medicamentos, que aunque tomemos vitaminas, sentimos que estamos con aquel cansancio crónico y no hay una causa médica que nos explique el por qué estamos teniendo esta fatiga crónica, ¿verdad? Puede haber también alteración en el peso corporal. Hay personas que aumentan de peso, como hay personas que pueden bajar de peso. En el aumento de peso, ¿por qué se da el aumento de peso cuando estamos teniendo mucho estrés? Si ustedes se han fijado que cuando estamos muy estresados o están muy estresados, les dan ganas de comer solo carbohidratos, cosas fritas también y dulces. Y qué rico, ¿verdad? Los postres. Uy, yo puedo hacer postres y me encantan. Pero, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo nos está pidiendo alimentos que no son saludables, pero que nos ayudan a producir serotonina y las otras sustancias que nos ayudan a sentirnos bien. Entonces, es como que tenemos esa lluvia de todo lo que les digo, carbohidratos dulces que nos ayudan aparentemente a sentirnos bien, pero es un efecto a corto plazo. Entonces ahí es donde nuestro peso se ve alterado. O la parte contraria, que todos decimos, ay, qué bueno sería poder bajar de peso con facilidad, pero déjenme decirles que no. Hay personas que luchan constantemente con el bajo peso y no necesariamente es porque se sienta bien, sino que el cuerpo está, la mente está también funcionando a 1000 por hora. Vaya, si es una persona muy ansiosa puede ser que se le quite el apetito o puede ser que coma lo adecuado, pero hay mayor gasto energético, mayor gasto calórico, ¿verdad? Entonces, el cuerpo empieza a funcionar así a 1000 por hora y eso también puede afectar en el cambio de peso, ya sea subida o bajada de peso. ¿Qué otras pueden derivarse también enfermedades un poco más crónicas, como la hipertensión arterial? También puede haber hipotensión, es decir, que la presión arterial se baja, pero es un poco más común que haya presión arterial alta. Catherine, ¿hay alguna pregunta o esa manita que está ahí es vieja? Ah, no, lo siento, ya la bajo. No me concentraba por esa manito ahí. Ok, gracias. Muy bien. Otros problemas también, como les decía, enfermedades un poco más crónicas, puede ser la fibromialgia, que es conocida como dolores intensos, ¿verdad? Porque ya hay intensos en todo el cuerpo, porque hay una afectación a nivel neurológico. Y así podemos mencionar un sinfín de enfermedades, ¿verdad? Que pueden ser como por el momento de que estamos muy estresados o cuando ya es un estrés crónico, un síndrome del quemado que no está siendo tratado adecuadamente, entonces se convierte en enfermedades más crónicas. Si ustedes se fijan, las personas mayores, ¿vale? Que sufren muchísimo de hipertensión arterial, posiblemente hayan estado sometidos a cargas de estrés bastante grandes. O incluso, vamos a hablar un poquito aquí de género, a los hombres que en su mayoría les enseñan a que los hombres no lloran. ¿Qué es eso de que usted va a estar llorando? Le decimos a los niños, usted levántese como un hombrecito, los hombres no lloran. Entonces, también eso puede estar contribuyendo a que haya altos índices de estrés crónico y normalmente las personas o sea, todos podemos sufrir estrés, pero las personas que mayores afectaciones tienen y que menos ayuda médica, psiquiátrica y psicológica buscan son los hombres. Por lo tanto, hay incluso mayores índices de suicidio porque no estamos buscando atención
en la salud, en el aspecto que esté afectado. Sabemos que si la salud mental se ve afectada, la salud física también. Podemos estar bien físicamente, sentirnos bien, pero y estamos con afectación emocional, a la larga vamos a tener también algún problema de salud física. Y también viceversa, podemos sentir que estamos bien de nuestra salud mental, pero si tenemos una enfermedad física, poco a poco eso va disminuyendo y va afectándonos en nuestra salud mental. Entonces, por eso la importancia de poder identificar todo lo que son el estrés crónico, el estrés agudo y que nos lleva a un síndrome del quemado y más allá a un estrés postraumático también, ¿verdad? Que ya es algo mucho más grave, mucho más severo, en donde las consecuencias son mucho más grandes y son más difíciles de tratar. Por eso es importante que identifiquemos y cuando identificamos que estamos teniendo bastante estrés, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder sentirme mejor? Porque pues de repente hay situaciones que no vamos a poder controlar. Hay situaciones en donde definitivamente el estrés tiene que estar, ¿verdad? De hecho, vivimos con estrés a lo largo de nuestra vida y a lo largo del día. El levantarnos cada mañana para hacer las actividades que tenemos programadas, el estudiar para un examen, el cumplir con un horario, ese es un estrés que es muy necesario para nuestra vida diaria o nuestra vida cotidiana. Pero ya el problema o ya se hace más grande cuando no estamos sabiéndolo gestionar esos niveles de estrés. Ok, vamos a ver, si hasta aquí no hay ninguna duda, ¿podremos avanzar con el siguiente o tenemos alguna duda? No, no tenemos comentarios, Ok, solo tenemos uno de Astrid cuando mencionó lo de la fibromialgia. fibromialgia. Se me lengua la traba, que ella también la padece. Ok, exactamente. Y es importante, ¿verdad? Poder identificar, ya que somos conscientes que tenemos alguna afectación emocional, el poder buscar ayuda profesional, que no es malo, no es malo, ¿verdad? Esta es algo que es muy necesario. Nosotros lo buscamos. Yo como psicóloga también tengo mis terapeutas. En algún momento he necesitado medicamentos para manejar algún problema de salud mental y pues está bien y es válido. Entonces, ok, las consecuencias, si no se atiende, siguiendo, ¿verdad? Con lo anterior, aquí habla de a nivel laboral puede generar disminución de la productividad, aumento de errores y eso trae conflictos con los compañeros. En la disminución de la productividad, ¿por qué? Porque la persona está cansada, no está tan enfocada en el trabajo, en las responsabilidades que tienen, y no porque sea una persona haragana, no porque no quiera hacerlo, de repente está lidiando, está bregando con una situación de salud mental y por eso se pueden ver como esas consecuencias a nivel laboral, ¿verdad? Además, bueno, mayores, se cometen más errores en el trabajo. Imagínense un trabajo en donde se trabaje, por ejemplo, con números o con cantidades de dinero o relacionados a la seguridad personal, seguridad ocupacional. Dios mío, hay errores que pueden costarnos hasta la vida, ¿verdad? Entonces, ese es uno de las consecuencias que pueden haber. Además de ello, puede haber mucho absentismo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos empleados o muchas personas que faltan bastante a trabajar, pero porque a nivel emocional y a nivel físico están teniendo bastantes consecuencias. Lo que veníamos hablando, ansiedad, depresión, se enferma bastante, las defensas se le bajan, una gripita se le hace una bronquitis, se le hace algo bastante grande porque las defensas están bajas debido a que no está teniendo ese manejo adecuado de los niveles de estrés que hay, ¿verdad? Y este es uno de los principales factores que hay de los problemas que se pueden observar en el ambiente laboral cuando hay una sobrecarga de trabajo o sobrecarga de estrés. Puede ser por falta de motivación o un aumento en los problemas tanto de salud mental como de salud física, ¿verdad? Vamos a ver, a veces sentimos esa incapacidad de desconectarnos del trabajo. Llegamos a nuestras casas y ¿en qué estamos pensando? En el día que tuvimos en el trabajo y decimos, ay, qué día tan pesado. Y a veces con otra palabra lo decimos, ¿verdad? Y estamos ahí rumiando, pensando y pensando, a veces hasta soñamos que estamos en el trabajo
y no dormimos bien porque estamos pensando. Entonces, eso como parte de las consecuencias, ¿verdad? O estamos irritables completamente con nuestra familia, o llegamos a la casa y no, es que me llevé trabajo a la casa porque es que tengo que salir con todo esto, cuando eso no es correcto. Lo mejor es, ok, tratemos de hacerlo o de cumplir con la mayor cantidad de nuestras responsabilidades durante el trabajo, durante la jornada laboral y para llegar a nuestra casa y poder desconectarnos, poder pasar tiempo con nuestra familia, porque una vez un jefe a mí me dijo algo y eso me marcó mucho. Él me decía, yo no llevo trabajo a la casa porque le estoy robando tiempo de calidad a mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo traer a mi familia al trabajo, decía. Entonces, ¿por qué voy a llevar trabajo a la casa? Y en la medida de que podamos evitarlo y ser productivos la mayor parte, o sea, en el horario laboral, es lo que más se recomienda. Puede traernos también problemas en la vida personal, como les decía, ¿verdad? Problemas con nuestra familia, que de repente nuestra familia nos reclama, nos dice, bueno, no estás pasando tiempo con nosotros o estás aquí, o es como que no estás porque pasas de mal humor, te dormís temprano, te dormís tarde trabajando y cosas así. También a veces hay abuso de sustancias como fumar, que dicen a las personas que fuman, no, es que esto me relaja, el consumir bebidas alcohólicas o bebidas embriagantes, y eso hablando como de lo más light, ¿verdad? Y qué pasa con las personas que comienzan a consumir otro tipo de sustancias debido a que se sienten muy cansados, muy agotados y no están teniendo esa gestión adecuada de sus emociones, de lo que están sintiendo y gestión adecuada del tiempo. Ok, entonces, ustedes saben que el estrés es como una olla de presión interna. Si no lo liberamos, en algún momento va a explotar. Si no lo liberamos, en algún momento nuestro cuerpo va a hablar lo que la boca no está diciendo. Lo que no estamos expresando con la boca se va a expresar o se va a manifestar por medio de alguna de las consecuencias o de los síntomas que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo. Entonces, por eso es importante prevenirlo, identificarlo o atenderlo a tiempo. Cuando vemos que estamos experimentando 2 o 3 síntomas, decimos, aquí hay una alerta, algo tengo que hacer. Necesito tomar cartas en el asunto y hacerme, por así decirlo, responsable de lo que estoy sintiendo, aunque hay cosas que no puedo eliminar, no puedo controlar, pero sí la forma en la que nos enfrentamos, ¿verdad?, a estas situaciones. ¿Cómo estamos con el tiempo, compañera? Tenemos 10 minutos, Lee. Y 10 tenemos una minutos. pregunta en el chat. Ok, hagamos la pregunta. Nos pregunta Ani, ¿cómo pueden las empresas atender este tema en los empleados, aparte de las capacitaciones para sensibilizar sobre este tema? Sí, es que no es solamente sensibilizar, ¿verdad? En el tema, sino que de repente, y yo sé que va a sonar un poquito, espero que no me vayan aquí a quedar viendo mal, y bueno, lo voy a ver. A veces en las empresas se enfocan mucho, bastante en la productividad, que la gente haga las cosas que tiene que hacer, pero nos olvidamos del lado humano, no somos máquinas. Y hay muchas personas que están como en la gerencia, por así decirlo, pero les digo, si me están viendo mal, yo no los puedo ver ahorita. Y nos olvidamos de esa parte humana. El decir, no está siendo productiva, pero no estamos viendo que la persona diariamente tenemos que bregar con un montón de situaciones que están en nuestra vida. Y aunque decimos, sí, pero es que no podemos llevar los problemas de la casa al trabajo y viceversa, desde el trabajo a la casa, pero quieras o no, hay cosas que nos afectan. Entonces creo que por parte de las empresas, aparte de sensibilizar, ideal sería que que hubiéramos profesionales de la salud mental, ¿verdad? Acompañando a los colaboradores, haciendo estas campañas y demás, y que tuviésemos beneficios, pero como en la vida real no funciona así, pues eso, creo que tener personal que sea un poquito más humano y más consciente con sus colaboradores. Ay, se congeló. Vamos a ver, tenemos, ahora quedan menos de 10 minutos. Ok, la importancia del autocuidado. Vamos a ver. ¿Qué es el autocuidado? Ya hablamos un poco del burnout, ¿verdad? Quisiera tener como 10 horas para poder ampliar un poco más, pero pues el tiempo nos va comiendo, pero con algo se quedan. Entonces, hablamos de cómo identificamos el síndrome del quemado, pero también, ok, ¿qué hago yo si lo identifico o para prevenir? Primero, el autocuidado son acciones conscientes para preservar el bienestar físico, mental y emocional de las personas.
Existen varios tipos de autocuidado. El autocuidado físico, ¿como qué? Hablamos de tener una alimentación adecuada y alimentación balanceada, de acuerdo a los requerimientos físicos, ¿verdad? Que tiene cada persona. En nuestro país, pues está lo que es, o en los países, en varios países de Latinoamérica existe lo que es la olla de los requerimientos nutricionales o nutrimentales, confundo un poco esa palabra, en donde nos enseña a tener una alimentación balanceada, evitar los carbohidratos, mucho en exceso, ¿verdad? Evitar las cosas fritas, evitar las cosas muy condimentadas, sino que tratar de comer lo más balanceado y equilibrado posible, tener descanso, poder dormir nuestras horas, poder desconectarnos del trabajo. Ideal poder realizar ejercicio si no podemos salir porque vivimos en una zona donde no hay un espacio, un área verde en donde podemos hacer actividades, pues intentarlo en la casa. Ponemos en YouTube yoga para principiantes o ponemos, no sé, si nos gusta bailar algo que nos guste, ejercicio, hay de todo, ¿verdad? En YouTube podemos encontrar o en las redes podemos encontrar mucho que nos ayude a realizar este tipo de actividades. En la parte emocional, ideal recibir terapia psicológica. Si no podemos, pues mínimo leer algún libro de autoayuda. Dedicar menos tiempo a las redes sociales porque a veces eso nos satura también de información y nos dificulta tener un sueño adecuado. Tener una expresión emocional. Pero cuando hablamos de expresión emocional, no es que vamos a ir a contarle a todo el mundo nuestros problemas, ¿verdad? Porque no todo el mundo nos escucha porque le interesa, sino que porque, ay, el chisme está bueno. Sino que podemos hacerlo, expresión emocional, agarramos un lápiz, un cuaderno, escribimos cómo nos sentimos, podemos llevar un diario de nuestras emociones y eso también nos ayuda a poder sacarlo de aquí y expresarlo. Pierde, pierde fuerza cuando expresamos, cuando nos expresamos y poner límites sanos a las personas. A veces no tenemos, nos da pena, nos da miedo de decir que no, porque nos sentimos egoístas, porque nos han enseñado a que siempre tenemos que ayudar a las personas, pero no siempre podemos y no siempre debemos hacerlo. En la parte de salud mental también eh, hacer pausas conscientes o las pausas activas, ¿verdad? Que se habla tanto en las empresas. El decir, bueno, me voy a tomar, ya tengo una hora de estar trabajando bajo bastante presión, voy a poner un momento, 2 minutos, me voy a tomar, voy a ir al baño, voy a tomar agua, me voy a estirar, voy a hacer ejercicios de respiración consciente y eso nos ayuda también. Tener hobbies, si nos gusta hacer manualidades, si nos gusta salir a practicar algún deporte, tratar de hacerlo, organizarnos y y organizar nuestro tiempo, pues tener un control y un manejo eficaz del tiempo, que aquí pues en Crecer hemos brindado bastante webinar del tema. En la parte espiritual no necesariamente profesar una religión, porque de repente hay personas que no creen en una religión como tal, pero podemos hacer meditación, nos sentamos, apagamos todo, apagamos nuestra mente y simplemente hacemos respiraciones conscientes y eso nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a conectar con nuestra mente, tener conexión con valores o creencias y vaya, si tenemos una religión en concreto, pues no está mal poder hacer actividades que se relacionen a la religión y si no hay religión, pues como les digo, poder hacer actividades que nos ayuden a conectar nuestra mente con nuestro cuerpo. En la parte, vamos a ver, los mitos sobre el autocuidado, que somos egoístas si descansamos, que es perder el tiempo. Y créanme que el autocuidado no es egoísmo, es una forma de responsabilidad personal con nosotros mismos. No es un lujo y es una necesidad básica. Entonces, bueno, esto por esta parte, vamos a ver. Esto es lo que podemos hacer para poder tener autocuidado. Y la otra parte, ¿qué no es el autocuidado? Creo que vamos con sobre tiempo, ¿verdad? ¿Qué no es el autocuidado? Ingerir bebidas alcohólicas o drogas, como les mencionaba anteriormente. El reprimir pensamientos o sentimientos, ¿no? No reprimamos si nos sentimos mal, pues, y no tenemos con quién hablarlo, pues entonces podemos escribirlo. Y, ok, una pregunta de Edwin Fernando. Sí, licenciada. ¿Existe evidencia en donde todos los pacientes que se someten a terapia o tratamiento farmacológico superan al 100% este síndrome? ¿O ha habido casos en donde no logran superarlo? Eso es una pregunta. Y otra pregunta,
hay una clasificación para este síndrome en donde en donde se logra clasificar que está en una etapa baja, moderada o avanzada en este síndrome. Ok, en cuanto a si hay estudios de casos, le podría decir cualquier cosa, pero sinceramente no tengo como un dato estadístico, ¿verdad? Normalmente hay éxito en esos tratamientos cuando la persona sigue también, ¿verdad? Porque no solamente depende de los profesionales, sino que de la persona, le llamamos nosotros pacientes, o de la persona que nos está consultando, porque de repente el psicólogo, el psiquiatra y demás profesionales estamos como dando las adecuadas estrategias, pero si el paciente o el consultante no sigue las recomendaciones, pues es muy poco lo que se puede hacer. Creo que en su mayoría va a depender del trabajo que se haga como en ese triángulo, ¿verdad? Que hagan las tres personas, los profesionales más la persona que nos está consultando. Y el otro de que si hay alguna clasificación, pues cuando ya estamos en el síndrome del quemado es cuando ya estamos con un estrés crónico, en donde ya pasamos todas las otras clasificaciones de estrés agudo, de estrés intermedio o estrés crónico. Entonces, al caer en el síndrome del quemado es como ya la parte máxima del estrés. Ok, Muy, muchas gracias. muy bien. Entonces, ya para ir terminando, ¿verdad? Y no quitarles más tiempo, estrategias para pasarte del burnout al balance. Esa escucha corporal, identifiquemos las señales tempranas que nuestro cuerpo nos va dando. Nosotros cuando ustedes conocen su cuerpo, conocen su mente y a veces logran identificar que algo no está bien, entonces saber ponerle atención a eso y saber escucharlos. Establecer límites, tanto laborales como personales, lo que les decía, evitar de llevarnos el trabajo a la casa y los problemas de la casa al trabajo. Está en la técnica de mínimo viable, es decir, avanzar sin exigirnos, sin ser perfectos, si nos vamos a exigir hacer las cosas bien, pero saber que no somos perfectos y que no siempre nos van a salir las cosas al 100%, ¿verdad? A eso le llamamos autocompasión. Ideal contar con apoyo social y redes de contención, ¿verdad? O redes de apoyo, buscar ayuda profesional cuando es necesaria. Y como tarea para el día de hoy, ¿verdad? Solo les hago la invitación a que se comprometan con una acción de autocuidado hoy. Yo aquí les pongo un ejemplo, decorar un área de su casa en donde ustedes se puedan ir a meditar un poco, a escuchar música, a leer un libro o simplemente estar ahí sentados haciendo nada. Decimos haciendo nada, pero es descansando también. Encender alguna vela aromática, algo que nos haga sentir bien. Entonces, esa es como la invitación que les hago para el día de hoy. Y, y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna otra duda. Solo tenemos un comentario de Annie y es que es importante poder establecer límites en el trabajo, decir que no en ciertas situaciones está bien. Así es. A veces por miedo, incluso hasta que nos despidan, decimos sí a todo, pero a veces nos cargamos mucho, ¿verdad? Entonces, como afirmación para el día de hoy y ya para cerrar, cuidarse también es avanzar. Importante. Y dejémoslo como nuestro mantra del día de hoy. Cuidarse también es avanzar. Entonces, de mi parte, solamente muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación y espero poder vernos en otro momento también. Eh, Súper, súper, muchas gracias, Lick. Y pues también gracias a todos ustedes, gracias de corazón por haber compartido todas sus vivencias, leer sus comentarios, realmente que nos recuerda lo importante que es poder hablar de estos temas con honestidad. Y pues todo lo que mencionaron, la depresión en el pecho, el insomnio, los pensamientos rumiantes, son señales reales de que el cuerpo y la mente pues están pidiendo ayuda y a veces el burnout se cruza con la ansiedad o la depresión y eso no es signo de debilidad, es señal de que han estado siendo fuertes por bastante tiempo. Hoy no vamos a resolver todo, no resolvimos todo eso, simplemente estamos aquí dando un primer paso, ¿verdad? Que es visibilizar, validar y poder recordar que ustedes no están solos. Hay formas de poder recuperar el equilibrio sin dejar de avanzar. Y pues eso es justamente lo que estamos explorando aquí. Y si hay algo de lo que hablamos hoy les resonó o les movió, por favor consideren también poder buscar apoyo profesional. Cuidarnos no es un lujo, es una necesidad. Así que con eso cerramos el día de hoy y pues solamente les pido que por favor habiliten la cámara para poder tomar la foto final. Vamos a dejar de compartir entonces, ¿verdad? Sí, ok.
Qué lindo verlos a todos así. Ok, a la cuenta de 3 vamos a tomar la foto. Solo voy a cambiar el modo porque tengo, tengo la vista solo de la LIC. Y los miro a todos en chiquitito. Ok, a la de 3. 1, 2, 3. Listo. Eso fue todo por hoy, así que muchas gracias a todos. Que tengan un feliz fin del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, igual.